ya tiene que tratar de medir la palabra que sale. Yo pienso que ya la totalidad de la sociedad aceptó el liderazgo de Santiago Matías. Él tiene que saber cómo maneja su vaina. Si él quiere seguir dedicándose al bajo mundo, que se dedique al bajo mundo y a su plataforma, que eso es lo que la gente quiere. El 60.4% de la población dominicana tiene 35 años o menos. Ese es el público de Santiago. Ese público no le importa lo que tú digas. No le importa, porque forma parte de ¿qué? De la gran franja de informalidad que tiene el país. 60% de los que están en los barrios marginados, que están empoderados ahora por la tecnología. Santiago es uno de esos. Ese tipo tiene un olfato, tiene un instinto y tiene una visión sobre los contenidos comunicacionales que la sociedad está demandando. Los contenidos comunicacionales que la sociedad está demandando. Good morning, buenos días, damas y caballeros. Buenas tardes, buonasera. Good afternoon, good evening. Jesus Christ, cuántas cosas están pasando en el mundo de hoy. El amigo José La Luz lo oí preguntándose a sí mismo, que argumentando que la sociedad, que eso es lo que demanda. Al principio yo estaba un poquito hectic to understand what he was going to talk about, but later I realized que me estaba hablando de la sociedad dominicana, de lo que está pasando en los barrios. Él dice que más de un 60% existe lo que se llama una población que se puede interpretar inclinada, ¿verdad?, a los influencers, porque ellos son los que están valorizando esa parte a través de su forma de actuar, de cantar, de bailar. Santiago se ha cogido personal, Santiago Matías, algunas cosas que han dicho de Dr. Natra y de él. El caso de Jessica Pereira, que trabajaba con Santiago, yo pienso que Santiago, porque Santiago tiene un olfato y una visión y un instinto criminal en materia de comunicación. El que le niegue eso, lo que está hablando es mucha mierda, lleno de resentimiento. Ese tipo tiene un olfato, tiene un instinto y tiene una visión sobre los contenidos comunicacionales que la sociedad está demandando. Lo tiene. El 60.4% de la población dominicana tiene 35 años o menos. Ese es el público de Santiago. Ese público no le importa lo que tú digas. No le importa, porque forma parte de ¿qué? De la gran franja de informalidad que tiene el país. 60% de los que están en los barrios marginados, que están empoderados ahora por la tecnología. Santiago es uno de esos. Está empoderado. Y por eso es que yo he dicho aquí que si los urbanos encuentran un líder, que es lo que yo quiero que Santiago se convierta. Yo no quiero que Santiago se convierta en líder de los conservadores de Luisín. No, eso nunca lo van a aceptar. Yo quiero que Santiago se convierta en líder del 60% de los barrios, que nadie lo ha incluido en su programa político. Por eso es que no votan. Por eso es que no votan. ¿Cuántos votaron en las últimas elecciones? 4 millones. ¿Y cuántos somos? 11. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué legitimidad? ¿De qué? Hay un nicho ahí brutal. Eso es lo que yo he identificado para el partido urbano. Ahora, a Santiago le interesa ser empresario de cerveza. Le interesa ser banquero, le interesa el sector formal conservador, que va al Teatro Nacional. Ese que le interesa, ya tiene que tratar de medir la palabra que sale. Yo pienso que ya la totalidad de la sociedad aceptó el liderazgo de Santiago Matías. Él tiene que saber cómo maneja su vaina. Si él quiere seguir dedicándose al bajo mundo, que se dedique al bajo mundo y a su plataforma, que eso es lo que la gente quiere. Mientras más mala palabra diga y más vainas raras invente, la gente lo que quiere entretenerse. ¿Qué le importa a la gente? A la mayoría, a la mayoría de este pueblo. Ahora, hay una parte familiar que tiene hijos entre 5 y 15 años, coño, que cuando se plantean esas cosas se grifa, porque va con los hijos al lado caminando y lo está viendo en el celular mirando eso.
Y eso no es un problema de Santiago, es un problema del Estado. Un problema del Estado está en seguridad perimetral, se llama seguridad cultural. ¿Cómo tú filtras los contenidos? Eso lo hacen la mayoría de países. China tiene más de 15,000 policías electrónicos monitoreando las redes sociales para que no le contaminen sus niños. Están protegidos por la Constitución. Salvo los niños, a mí no me importa que diga lo que quiera. Si el Estado se lo permite, que lo diga. Ay, pero Dios mío, qué cosa más grande. Es un pleito y una discusión entre comunicadores. Entre ellos está el señor Carlos Rubio. Está también el señor Luisín Jiménez. Ay, mi nombre es Darío Mendoza y quiero comunicarme con ustedes porque hay una reflexión. El pavicóptero quiere hacer. El pavicóptero, lo que le llamamos el pavo volador de Flying Turkey. Atención. Esa reflexión se refiere a lo que está pasando en la República Dominicana y en muchos países en materia de la educación. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que es muy difícil educar a una nación, a un país que viene con complicaciones desde su fundación. Los gobiernos no le han puesto atención al asunto y hoy llegamos a un nivel en que en verdad no solo va a ser un reto, va a ser una incomodidad educar a una juventud, hablando de 12 millones de personas o de 13 o de 15 millones, porque acuérdense que andamos más de 3 millones o alrededor de 3 millones por el mundo sudando la gota gorda. Entonces, pero a nosotros nos interesa también que se eduque a nuestra juventud en la República Dominicana y nos interesa esa parte de la sociedad como es la educación. Y entonces veía también, aparte de lo que decía José La Luz y lo que le dijo el señor Luisín Jiménez a Santiago Matías, que es el CEO o presidente de una compañía que no quiero pronunciar el nombre, prefiero llamarle el señor Santiago Matías, porque en realidad la palabra que ellos han usado es, cuando usted la combina, es una contracción de all fuck, entre comillas, para que no nos toquen ese término. Estamos haciendo lo que ellos han interpretado. Lo han puesto, eso pega porque hay una juventud que quiere que le digan las palabras y le digan esa palabra de compuestas y ahí viene, pero lo que esa palabra quiere decir, el título de esa, cuando usted lo combina lingüísticamente, lo que quiere decir all, que quiere decir todos, y lo otro me lo reservo, hacer relaciones sexuales o lo que sea, pero el fin es que no nos vamos a detenernos en el significado de lo que quiso hacer ese gran emprendedor Santiago Matías con su plataforma. Ahora, lo que sí nos preocupa a nosotros es que se lleve a nivel de educación, a nivel de pueblo, ¿ves? Estas contradicciones resolverían con una serie de medidas que se pueden hacer, pero eso tiene que venir desde los gobiernos. Lo que pasa es que los gobiernos, todos, desde el Palacio Nacional, y eso lo vamos a probar más adelante, es que nace esa complacencia para el malapalabrerío y que se pueda usar en las redes sociales, que ellos le llaman emprendedores. Señor, los emprendedores siempre han existido. Si nos vamos en la historia hacia atrás, lo más lejano que usted quiera ir, usted va a encontrar emprendedores de grandes categorías y uno de ellos, inclusive ustedes lo conocen, que se considera que fue el número uno, ¿verdad? Porque motivó, todo el emprendedor es aquel que motiva, crea y motiva y empujar a la juventud a hacer las cosas bien, guiarnos por él, que es Jesucristo, el primer emprendedor que hubo en el mundo, cuando le decía a la gente, a Dios lo que es Dios y al César lo que es César. Sí, haga lo que usted haga bien, pero hágalo bien, y mantener ese tipo de comunicación como se mantuvo hasta que lo llevó al sacrificio, porque se enfrentó al imperio más grande que ha dado la historia en los últimos tiempos en el área de Europa, que fue el Imperio Romano. Se enfrentó a ellos de una forma con la comunicación que tenía. Y si vemos otros emprendedores, lo vamos a ver en Juana de Arcos, que motivó a la lucha, ¿verdad? Juana de Arco, la francesa. También lo vamos a ver en Napoleón Bonaparte, gran emprendedor del mundo, y lo vamos viendo así a través de la historia de personas que han influenciado a otros solo con su presencia, con su verbo. Pero ¿qué tenemos ahora, damas y caballeros? En lo que se entienden las redes sociales. Oiga bien,
sociales. Usted sabe que la sociedad es todo el conjunto. Lo que se forma en un grupo étnico se le llama sociedad. Esa sociedad forma una cultura. Y la cultura que tiene la República Dominicana en los últimos años es una cultura que va en descomposición. Repito, I repeat, en descomposition, va en descomposición. ¿Por qué esa sociedad se ha descompuesto? Porque hemos sido muy permisibles desde el comienzo. En primer lugar, vinieron un grupo de individuos, de políticos, de mala, no voy a repetir la palabra, pero que vinieron con malas intenciones y se dedicaron a emplear un método de hacerlo todo pensando en el olvido, el borrón y cuenta nueva. ¿Y qué tenemos hoy? Los barrios marginales que rodean y asfixian a las grandes ciudades. A Santiago de los Caballeros se cuenta que hay cientos y cientos de barrios marginados. ¿Qué es un barrio marginado? Es un desprendimiento de otro grupo social que se acerca a la ciudad, no tiene los mismos medios para sobrevivir y lo que hace es entonces ser un caldo de cultivo para que hayan problemas tras problemas, y de ahí nacen esos famosos emprendedores que nosotros tenemos. Lo tenemos en Puerto Plata, lo tenemos en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, que es uno de los lugares donde más emprendedores. But don't get me wrong, hay emprendedores en diferentes lugares del país, y las grandes ciudades que están cercanas a la capital son las que más emprendedores disparan día a día. Por eso tenemos individuos que cometen tropelías, hacen cuanta madre hacen y casi se le va de la mano a la justicia, que no pueden hacer nada, como el caso de o como el caso de Toquicia Entonces, ese tipo de emprendedores lo vamos a tener. Muchas veces llegan a lo último, como dice José La Luz, porque la sociedad que los apoya está en esa barriada donde están. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué yo digo que eso viene desde arriba, desde el Palacio Nacional? Damas y caballeros, en el caso de Santiago Matías, con su plataforma, eran los presidentes, prácticamente los presidentes dominicanos, todos querían rogarle para que él los entrevistara o fueran a su plataforma, y claro está, él siendo inteligente, le preguntó al mismo Luis Abinader, presidente dominicano actual, que cuál era su libro favorito. No pudo decir, se quedó callado, se puso con que yo creía. Entonces, don Luis no leyó ni la Biblia, no ha leído ni siquiera El Sembrador, que nos lo daban a nosotros los muchachos campesinos. El Sembrador. Amigo o amiga, dígale a Luis Abinader que usted leyó El Sembrador, que usted leyó a Coquito, que usted leyó a cualquier libro básico de nuestra sociedad, de lo que nosotros aprendimos, lo que estudiamos en escuelas públicas. No es el que manda a sus hijos a estudiar en Harvard. Sino nosotros, los del nitty gritty, lo que sabemos dónde se cuecen las habas, dónde se sancocha el plátano, dónde se hace el arroz con pollo. Ellos andan detrás de votos y van una vez cada 4 años. Esos políticos vienen del palacio. Él entrevistó hasta Hipólito Mejía, igualito, con la misma chabacanería que merece el mismo pueblo que se ha ganado, creyendo y riéndose de esas vagabunderías que le presentan, burlándose de la gente, que si los huevos están caros, que ponga usted un huevo para que sepa lo que es una gallina. Oiga, qué metáfora o qué simil usó esa persona. O que si la acera está mala, tírese a la calle. Es decir, láncese a la calle para que se lo lleve un carro. Esos son los grandes entrevistadores, los grandes emprendedores, los grandes políticos que tenemos en la República Dominicana. Y entonces Leonel llega al extremo de vender las empresas del Estado con un grupo de personas de los otros partidos. Todos los congresos del grupo se apoyaron ahí, se apañaron para vender las empresas del Estado. Hoy, cuando usted va a buscar un trabajo en la República Dominicana, lo primero que le dicen, deme su currículum, deme su resumen, es decir, su historial de trabajo. Oye, pero es una burla grande. ¿De dónde diablos le van a dar a uno
uno carta de trabajo para poner el currículum si no hay empresa donde un joven pueda ir. Como teníamos el caso de la industria del vidrio en San Cristóbal, ¿ves? O teníamos el caso de la industria del papel, por solo mencionarle una. Eran unas 33 industrias de corte directa del Estado y esto las regalan. Entonces lanzan una ola de migrantes que tuvo que salir huyendo. Si ya no estaba conforme Leonel Fernández con el hecho de que Balaguer le había apretado el cuello a miles y miles de jóvenes. Unos murieron, otros tuvieron que abandonar el país a como diera lugar. Tuvieron que tirarse a pelear con los tiburones para emigrar porque el país estaba cayendo a pedazos los últimos 12 años de Balaguer. Que llega el PRD, no investigó nada, aun cuando Balaguer le dijo, vengan, interróguenme a mí que yo le voy a decir quiénes son los 300 y pico millonarios que se han hecho por la corrupción, que la corrupción llega hasta mi despacho, se mete en un mito, pero yo lo rechazo porque lo mío no es corromper, lo mío es ser clientelista, lo mío es sobrecito, lo mío es compadreo, eso le dijo Balaguer, vengan, interróguenme, y lo hicieron, y ahí terminó Jorge Blanco con una poblada y preso, porque se rodeó de un anillo encabezado por Ratuey de Can y su grupo, y aquello fue terrible, uno de los peores gobiernos que ha tenido el país. Ahora estamos ya en la última etapa, en otro gobierno descompuesto que viene con más de lo mismo. Entonces esos son los responsables de que no han creado, no han apoyado esa barriada con buenos centros educativos, buenos lugares para aprender carrera técnica, porque hay que compensar. Si Leonel y su grupo y la parte de la oposición vendieron las empresas, pues creen otro sistema de educación para que ese 60% que vive abrazando en los barrios en trabajos irregulares, que lo que hace es muchos de ellos terminan delinquiendo y los otros se meten a emprendedores, lo que logran sobresalir. Pero mire que hay influencia, que emprendedorismo, que van en contra de decirle, prefieren decirle a los estudiantes, paren de ir a la escuela, que eso no es nada. Miren como yo ando en un helicóptero, en un avión, en un jet y nunca he ido ahí, no pasé ni el segundo curso de la primaria. Óigase, es terrible lo que uno está teniendo que escuchar en un país así. Y ese desbarajuste que hay ahora mismo entre esos comunicadores acusándose uno y otro, óigase, ¿qué es esto? Vamos a hablar claro, vamos a decir las cosas como son. Si el pueblo dominicano no se alerta y entiende que esos barrios son creados, esos son hijos de los campesinos que han venido a la barriada de la capital, a la barriada de Santiago, al ejido de Santiago, en la capital, en Guachupita, en Cristo Rey, Catanga, Canta la Rana, el Croal de los Macos, que ha venido a acercarse a la capital para destruir su propia sociedad. Y eso es lo que estamos viendo, tocando fondo. Y ahora mismo, con la discusión que se produjo entre Santiago Matías, Luisín Jiménez, y que analiza José La Luz en su forma, preguntándose él o afirmando ese grupo, cosa que yo hasta tengo que decir es inteligente, porque el decir que el 60%, yo diría que más, Mr. La Luz, más de ese por ciento no tiene la posibilidad de salir de ahí. Es cierto que el celular es un instrumento de poder y de fuerza, pero eso mismo se vuelve en un arma de doble filo, a two-edged sword, una espada de doble filo que viene a la larga a cortarle el cuello al mismo que lo tenga. Así es que esperamos que hayan cambios en el país en esos términos y que no se dejen asombrar si no tenemos otro barrio más que aumenta la pírrica educación que se está impartiendo en la República Dominicana. Yo soy la educación. Una por la corrupción. Yo soy la educación. Y otra porque nombran a personas que nunca han sido técnicos. Yo soy la educación. Ni conocedores del medicino por cuestiones políticas. Yo soy la educación. Y están probados ahí, no tengo para qué repetírselo, porque están ahí lo que han puesto por cosas políticas que no han ayudado en lo más mínimo a la educación, sino a empeorar lo que está pasando. Lo que estamos viendo hoy en este proceso es la caída de una educación que viene mal desde el inicio, desde la fundación de la República Dominicana. Y de lo contrario, no nos salva ni el brujo de la tribu, ni
los chinos de Bonao de lo que viene para ese país si no se corrigen los errores que se están cometiendo en materia de educación, la peor de América Latina. Increíble. Muchas gracias.